Raíces estelares. Escrito por Satoki Futu en 2025. Capítulo 3. Tierra de raíces. El claro donde la lanza de ébano había aterrizado aún vibraba con el eco de los motores apagados, un zumbido que se desvanecía en la distancia mientras el escuadrón Viniar se adentraba en la selva pulsante de Arboris. El aire era espeso, cargado de humedad y un aroma dulzón que se pegaba a la lengua, una mezcla de savia fresca y ozono que parecía emanar de las raíces mismas. Kael Tormen lideraba el paso, sus botas hundiéndose en un suelo blando que temblaba con cada pisada, como si el planeta respondiera a su presencia. Los implantes en su cráneo zumbaban, amplificando el coro de la selva, el susurro de las hojas de los yudranis, el lamento grave de las cantalias que se alzaba como un viento atrapado, el crujir sutil de ramas que se mecían sin tocarse. Era un mundo vivo, y cada paso lo confirmaba. Silvara Kren caminaba a su lado, su analizador portátil emitiendo pitidos intermitentes mientras captaba datos que hacían brillar sus ojos helados. Se detuvo junto a un yudrani colosal, su corteza plateada pulsando con venas de luz que subían en espirales hacia un dosel que bloqueaba las 3 lunas. «Mira esto», dijo, arrodillándose para rozar una raíz expuesta con las yemas de los dedos. El dispositivo en su mano mostró un pico de energía bioeléctrica, un latido que se sincronizaba con el zumbido de las cantalias cercanas. «Es más que una red», murmuró, su voz temblando de asombro. «Es un sistema nervioso, un cerebro colectivo que une todo en este planeta». Kael se inclinó hacia la pantalla, el resplandor reflejándose en sus implantes ópticos. «Un cerebro», repitió, frunciendo el ceño. Había sentido algo al bajar de la nave, un cosquilleo que no podía atribuir a la tecnología, y ahora empezaba a sospechar que no era solo su imaginación. Torx cerraba la marcha, su figura metálica recortada contra las sombras danzantes de la selva. El cañón de plasma colgaba de su hombro y su ojo rojo escaneaba el perímetro con un brillo que cortaba la penumbra. «Si este lugar piensa, no parece muy feliz de vernos», gruñó, pateando una raíz que se retorció bajo su bota como si lo hubiera sentido. Silvara le lanzó una mirada afilada, pero no respondió. En cambio, señaló las cantalias, flores iridiscentes que vibraban con un sonido profundo que se metía en los huesos. «Escucha», dijo, «ese zumbido no es aleatorio. Responde a nosotros». Kael ladeó la cabeza, y por un instante juró que el tono cambió, como si las plantas los observaran con una curiosidad silenciosa. El equipo avanzó entre los yudranis, sus troncos alzándose como pilares de un templo olvidado, cuando las sombras entre ellos cobraron vida. Los Kranax emergieron sin ruido, sus cuerpos translúcidos refractando la luz en destellos que parecían fragmentos de estrellas. Eran altos, con extremidades fluidas que se movían con una gracia que contrastaba con el peso de las armas del escuadrón. Uno de ellos se adelantó y su voz resonó en la mente de Kael como un eco suave, sin pasar por el aire. «Somos los guardianes de Arboris», dijo, sus ojos profundos como pozos oscuros clavándose en él. «¿Por qué venís a romper lo que nos sostiene?» El peso de la pregunta golpeó a Kael, y sus implantes se silenciaron por un segundo, dejando solo el latido de su corazón humano, rápido y desordenado. Silvara dio un paso adelante, levantando las manos en un gesto de paz que hizo brillar su piel plateada bajo los rayos lunares que se colaban por el dosel. «No venimos a romper nada», dijo, su voz firme pero suave. «Nos enviaron aquí bajo órdenes, pero queremos entender. ¿Qué está pasando en este planeta?» Los Kranax se miraron entre sí, un intercambio sin palabras que parecía flotar en el aire. El líder habló de nuevo, su tono telepático cargado de una tristeza antigua. «Los yudrani son nuestra raíz, nuestra vida.
Lo que tomáis por la fuerza nos desgarra, y con cada herida, Arboris sangra. Kael sintió un nudo en el pecho, un eco del código de Viniar que lo había traído hasta aquí. Pero antes de que pudiera responder, el comunicador en su muñeca crepitó con un mensaje que cortó el momento como un cuchillo. La voz fría de Draconis llenó el aire. Informe inmediato sobre las operaciones de extracción. Recopilen datos y aseguren el área. Kael activó el mapa holográfico en su visor, puntos rojos parpadeando como heridas en la piel verde del planeta. Vamos, dijo, su tono áspero, y el equipo se puso en marcha, dejando a los Cranax atrás. Sus figuras se desvanecieron entre los troncos, pero sus ojos permanecieron en la memoria de Kael, suplicantes y resignados. El camino los llevó a través de un paisaje que era a la vez hermoso y roto. Las raíces Yudranis se retorcían bajo sus pies, pulsando con luz que se debilitaba en algunas zonas, como si el planeta jadeara. El zumbido de las cantalias crecía y menguaba, un lamento que se volvía más agudo a medida que se acercaban a un claro más amplio. Cuando llegaron, la belleza se deshizo en horror. Una plataforma de extracción Draconis se alzaba ante ellos, una bestia de acero que perforaba la tierra con un rugido que ahogaba el canto de la selva. El suelo temblaba con cada golpe, y el aire estaba cargado de un humo acre que quemaba la garganta. En el centro, decenas de Cranax trabajaban encadenados, sus cuerpos cristalinos doblegados bajo descargas sónicas que chispeaban en azul. La esencia opalina brotaba de las raíces abiertas, un líquido que brillaba como fuego líquido, y se derramaba en contenedores vigilados por capataces de rostros ocultos tras máscaras respiratorias. Algunos Cranax caían, sus formas apagándose como luces agotadas, mientras otros eran arrastrados para tomar su lugar. Kael se detuvo, sus puños apretándose hasta que el metal de sus implantes crujió contra la carne. «¿Qué es esto?», gruñó, la furia subiendo por su garganta como bilis. Silvara dejó caer su analizador, sus manos temblando mientras los datos confirmaban el desastre. «Están arrancándole el corazón», susurró, su voz quebrándose. «Cada extracción rompe la red bioeléctrica. Esto no es solo explotación, es aniquilación». Torx ajustó su cañón con un zumbido mecánico, su visera reflejando el brillo de la esencia. «Nos pagan por mirar e informar», dijo, su tono cortante como una hoja. «No por meternos en sus asuntos». Kael dio un paso hacia él, los implantes zumbando con la tensión. «¿Mirar esto y quedarnos callados?», replicó, señalando a los Cranax que se desplomaban bajo las cadenas. «Esto no es una misión, Torx. Es un crimen». El cyborg lo encaró, su ojo rojo brillando en la penumbra. «No es nuestro crimen», respondió, pero su voz vaciló, una fisura en su armadura de acero. Silvara se interpuso, su mirada helada cortando el aire entre ellos. «Es un crimen que estamos presenciando», dijo, su indignación temblando en cada palabra. «Estos datos no son solo números, son una condena. Si no hacemos algo, somos parte de esto». El silencio cayó como una losa, roto solo por el rugido de la plataforma y los gemidos débiles de los Cranax. Kael respiró hondo, el hedor del humo mezclándose con el dulzor de la savia, y sintió el peso del legado de Viniar en su espalda. Miró a los Cranax, sus cuerpos frágiles luchando contra el acero, y luego al cielo, donde las lunas teñían las nubes de un verde dorado que parecía sangrar. «Recogeremos los datos», dijo al fin, su voz baja pero firme, activando el comunicador. «Pero este informe llevará la verdad, le guste o no a Draconis». Silvara asintió, una chispa de esperanza en sus ojos, mientras Torx soltó un bufido que sonó más a resignación que a desafío. El equipo se movió de nuevo, sombras entre los Yudranis que los miraban en silencio. Silvara recolectaba muestras con dedos rápidos, cada pulso bioeléctrico grabado como un testimonio del dolor del planeta.
Kael mantenía la vista al frente, la imagen de los Cranax encadenados quemándole la retina, un recordatorio de que el honor y el deber estaban en guerra dentro de él. Torx caminaba detrás, su cañón listo, pero su silencio era más pesado que antes, como si el peso de lo visto hubiera encontrado un hueco en su armadura. Cuando llegaron al borde del claro original, el crepúsculo había caído, bañando la selva en una penumbra que hacía brillar las raíces como ríos de luz tenue. Los Cranax los esperaban allí, un grupo pequeño que emergió de las sombras con pasos silenciosos. El líder extendió una mano y un pulso de energía tocó la mente de Kael con una visión fugaz. Selvas intactas, Yudranis en armonía, un mundo vivo que ahora colgaba de un hilo. «No dejen que muera», susurró la voz telepática, y luego se desvanecieron entre los troncos, dejando un vacío que pesaba más que las palabras. Kael se detuvo, el eco de esa súplica asentándose en su pecho. Miró a Silvara, que guardaba su analizador con manos temblorosas, y a Torx, cuya visera no podía ocultar el brillo apagado de sus ojos. «Hemos pisado la tierra de las raíces», dijo, su voz apenas un susurro en la brisa, «y no podemos fingir que no vimos lo que hay aquí». Silvara asintió, su mano rozando el brazo de Kael en un gesto cálido. «No podemos salvar lo que ya se perdió», murmuró, «pero podemos luchar por lo que queda». Torx no habló, pero dio un paso hacia adelante, su cañón bajando un instante antes de seguir el camino de regreso. Mientras subían la rampa de la lanza de ébano, el canto de la selva los siguió. El zumbido de las cantalias, el pulso de los yudranis, el grito mudo de los Cranax. Habían llegado como mercenarios, pero Arboris los estaba cambiando, arrancándolos de la obediencia ciega y empujándolos hacia un borde que aún no podían definir. El informe que llevarían sería más que datos, sería un desafío silencioso, una chispa que podría encender algo mayor. Y mientras la nave despegaba, dejando atrás la selva pulsante, Kael supo que la verdadera batalla apenas empezaba.